bienvenidos a Crónicas del Amor Perdido, sin importar desde qué parte del mundo estén escuchando nuestra historia. Comencemos ahora con la historia de hoy. En una noche de verano en Buenos Aires, Argentina, el aire estaba impregnado de una tensión sofocante. La fiesta anual de la empresa Fénix se celebraba en la terraza de un hotel de lujo, con luces parpadeantes en la oscuridad y copas entrechocándose. Mateo estaba de pie en una esquina, con la mirada fija en su esposa Elena. Ella conversaba alegremente con Reed, el nuevo director de marketing de la empresa, y esa familiaridad íntima entre ellos provocó una punzada en Mateo. «Parece que tu esposa y Reed se llevan muy bien», dijo una voz ligeramente ebria al oído de Mateo. Era Thomas, el director financiero de Fénix, un hombre de mediana edad con la cara enrojecida. Ese Reed es realmente la estrella de la empresa, especialmente popular entre las damas. Mateo asintió levemente, apretando con más fuerza la copa en su mano. Como exitoso ingeniero estructural, estaba acostumbrado a analizar y resolver problemas, pero esta situación le hacía sentir una impotencia sin precedentes. «Ella solo está socializando por trabajo», respondió Mateo con calma, esforzándose por ocultar su agitación interior. «Elena se lleva bien con todos sus colegas». Por supuesto», sonrió Tomás mientras balanceaba su copa, con una mirada cargada de significado. «Pero sabes, Reed tiene un encanto especial que las mujeres encuentran irresistible. Dicen que ya ha conquistado los corazones de varias mujeres casadas en la empresa». En ese momento, Reed notó la mirada de Mateo, susurró algo al oído de Elena que la hizo reír, y luego ambos se acercaron a Mateo. Mateo sintió una ola de ira ardiendo en su pecho, pero optó por mantener la calma. «Mateo, por fin conozco al esposo de Elena», extendió su mano Reed, con una sonrisa confiada en su rostro. «He oído hablar mucho de ti». Mateo le estrechó la mano, sintiendo la presión deliberadamente fuerte del otro. «Espero que sean cosas buenas». «Oh, por supuesto», la sonrisa de Reed se ensanchó, aunque sus ojos no mostraban alegría alguna. «Elena siempre habla de lo excelente que es su marido. Un hombre que puede pasar todo el día en la oficina dibujando planos, es realmente admirable». Elena rió nerviosamente. «Reed, has bebido demasiado». «Mateo no solo dibuja planos, es uno de los ingenieros estructurales más respetados de Buenos Aires». «Claro, solo estaba bromeando», Reed palmeó el hombro de Mateo, con una actitud evidentemente condescendiente. «Pero en serio, Elena ha estado destacándose en la empresa últimamente. Casi todos los días trabajamos hasta muy tarde, ¿verdad, Elena?». El rostro de Elena cambió ligeramente y rápidamente intentó cambiar de tema. «Mateo, ¿quieres tomar algo más?». Pero Reed insistió. «¿Sabes qué, Mateo? Deberías estar orgulloso de tener una esposa así. Es tan inteligente, tan apasionada. En el departamento de marketing somos muy afortunados de tener a alguien con su talento». Mateo notó que mientras Reed decía esto, miraba fijamente a Elena, y ella evitaba su mirada. En ese momento, todas sus sospechas se convirtieron en certeza. «Sí, soy muy consciente del valor de Elena», dijo Mateo lentamente, con voz profunda y tranquila. «Quizás más que nadie». Reed pareció detectar algo en el tono de Mateo y sonrió desafiante. «¿Estás seguro? A veces, creemos conocer a alguien, cuando en realidad no sabemos nada de ella». El aire pareció congelarse. Elena miró nerviosamente a los dos hombres, tratando de aliviar la tensión. «Creo que todos hemos bebido demasiado. Mateo, ¿quizás deberíamos irnos a casa?». «No hay prisa». La mirada de Mateo no se apartó de Reed. ¿Reed estaba insinuando algo? «Tengo curiosidad». Reed se encogió de hombros con desdén. «Solo charla informal». Aunque Elena ciertamente ha mostrado en la empresa algunos talentos que quizás no hayas visto». Mateo sintió una oleada de ira, pero respiró hondo y mantuvo la calma. «Reed,
no me gusta tu forma de hablar. Sea cual sea tu intención, te sugiero que cuides tus palabras. ¿Qué? He tocado un punto sensible, se burló Reed, el alcohol evidentemente lo había desinhibido. No seas tan sensible, amigo. Solo estoy apreciando el talento de tu esposa. Claro, si te sientes amenazado. En ese momento, Reed puso deliberadamente su mano en la cintura de Elena, y ese gesto íntimo encendió instantáneamente la ira de Mateo. Quita tu mano de mi esposa, la voz de Mateo, aunque tranquila, llevaba una autoridad inequívoca. Reed no solo no obedeció, sino que acercó más a Elena. Vamos, Elena ya es adulta, puede decidir quién la toca, ¿no es así? Elena intentó liberarse. Reed, basta. Justo cuando Reed iba a decir algo más, Mateo se movió repentinamente. Como practicante de jiu-jitsu brasileño desde joven, sus movimientos fueron rápidos y precisos. Casi sin que los demás se dieran cuenta, Mateo agarró la muñeca de Reed, utilizando una técnica profesional para torcerla. Al mismo tiempo, su otra mano se apoyó en el hombro de Reed de manera aparentemente amistosa pero llena de amenaza. Reed sintió inmediatamente un dolor agudo y su rostro palideció. Quizás no me expliqué claramente, murmuró Mateo al oído de Reed, con una voz que solo ellos dos podían oír. Si vuelves a tocar a mi esposa, te garantizo que lo lamentarás. Reed intentó forcejear, pero Mateo aumentó ligeramente la presión, y el dolor detuvo su movimiento. Entiendo, dijo Reed entre dientes, puedes soltarme ya. Mateo lo soltó, y Reed inmediatamente dio varios pasos atrás, frotándose la dolorida muñeca. Elena miró la escena conmocionada, nunca había visto ese lado de su marido. Creo que deberíamos irnos a casa, le dijo Mateo a Elena, su tono volviendo a la calma. Elena asintió, sin atreverse a mirar a los ojos a Reed. Cuando se dieron la vuelta para irse, Reed no pudo evitar decir, te arrepentirás de esto, Mateo. No sabes con quién te estás metiendo. Mateo se detuvo, se dio la vuelta y dijo, no, Reed, eres tú quien no sabe con quién se ha metido. De camino a casa, el ambiente en el coche era tan tenso que resultaba asfixiante. Elena no dejaba de juguetear con su bolso, sin atreverse a mirar a Mateo. ¿Qué relación hay entre tú y Reed? Finalmente rompió Mateo el silencio, con una voz tranquila pero firme. Solo somos colegas, respondió Elena rápidamente, pero su nerviosismo era evidente. Él es mi jefe directo, trabajamos juntos en muchos proyectos. De verdad, los ojos de Mateo se fijaron en la carretera. ¿Por qué entonces te tiene tanta confianza? ¿Por qué le permitiste tocarte de esa manera? No se lo permití, Elena alzó la voz, me viste intentando apartarlo. Reed había bebido demasiado, normalmente no es así. Normalmente no es así, repitió Mateo sus palabras, con evidente sarcasmo en su voz. Entonces, ¿cómo es normalmente? ¿Más cauteloso, más discreto? Elena se volvió hacia la ventana, tratando de ocultar su expresión. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, Elena. Te estoy haciendo una pregunta directa, ¿tú y Reed tienen una aventura? El coche volvió a quedar en silencio, con solo el zumbido del motor. Podemos hablar de esto cuando lleguemos a casa, finalmente dijo Elena, con voz casi suplicante. Los nudillos de Mateo se volvieron blancos al apretar el volante, pero solo asintió, bien, hablaremos en casa. Al llegar a su apartamento en el barrio de Palermo, Elena corrió directamente al dormitorio. Mateo fue a su estudio, necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. 10 minutos después, llamó a la puerta del dormitorio. Elena, necesitamos hablar, su voz era firme y serena. Cuando entró en el dormitorio, encontró a Elena sentada al borde de la cama, con el maquillaje corrido, evidentemente había estado llorando. Dime la verdad, Mateo se paró frente a ella, ¿qué relación hay exactamente entre tú y Reed? Elena bajó la cabeza, con las manos apretadas, no sé cómo decirlo.
¿Qué tal empezar con la verdad? Elena respiró hondo y finalmente levantó la cabeza. Sí, Reed y yo tenemos una relación. Ha durado 3 meses. Aunque ya lo sospechaba, esta confirmación golpeó a Mateo como un puñetazo en el pecho. Sintió un mareo y tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. ¿Por qué? Fue la única pregunta que pudo formular. Las lágrimas de Elena rodaron por sus mejillas. No lo sé. Al principio solo era un coqueteo inofensivo, y luego las cosas se desarrollaron. Reed me hacía sentir valorada, necesitada. En los últimos años, la pasión entre nosotros parecía haber desaparecido, Mateo. Nos convertimos en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. ¿Así que es mi culpa? Porque no fui lo suficientemente romántico, no te presté suficiente atención, por eso te acostaste con otro. La voz de Mateo estaba llena de dolor y rabia. No, no es así, se apresuró a decir Elena, no es solo culpa tuya. Yo también tengo responsabilidad, lo sé. Este es mi error, mi debilidad. ¿Debilidad? Mateo soltó una risa amarga. La traición no es debilidad, Elena, es una elección. Cada día elegiste engañarme, traicionar nuestro matrimonio. Lo sé, sollozó Elena, lo siento mucho, Mateo. No sé en qué estaba pensando. Mateo se sentó al otro lado de la cama, con una distancia entre ellos que parecía un abismo infranqueable. ¿Qué tiene el que yo no tenga?, preguntó suavemente, con una vulnerabilidad en su voz que hizo que Elena sintiera una punzada de dolor. Elena negó con la cabeza, nada. No se trata de que te falte algo. Reed fue simplemente un error en mi vida. Un error del que me arrepiento profundamente. ¿Y esta noche? En la fiesta, ¿cuál era el plan? Él me provocó deliberadamente, estaba exhibiendo su trofeo. Elena parecía sorprendida, no sabía que iba a hacer eso. Le dije a Reed que quería terminar nuestra relación, quizás por eso estaba tan enfadado, tan provocador. Mateo se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. ¿Así que planeabas terminar con él? ¿De verdad? ¿O solo lo dices porque te he descubierto? Realmente quería terminarlo, Mateo. Llevo semanas pensando en cómo decírselo. Sé que he cometido un terrible error, no quiero perderte. Mateo se detuvo y miró directamente a los ojos de Elena, pero ya me has perdido, Elena. En el momento en que decidiste traicionarme, ya me habías perdido. Elena cerró los ojos dolorosamente, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Por favor, Mateo, ¿podemos reparar todo esto? Haré cualquier cosa. Es demasiado pronto para hablar de eso, dijo Mateo con calma, necesito tiempo para pensar. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Cuando Mateo se dio la vuelta para irse, la voz de Elena llegó desde atrás, ¿me perdonarás? Mateo se detuvo en la puerta, sin mirar atrás, no lo sé, Elena. Realmente no lo sé. Esa noche, Mateo yacía en la cama de la habitación de invitados, incapaz de dormir. Su mente reproducía constantemente la sonrisa provocadora de Reed, la mirada evasiva de Elena, y esa terrible verdad. Sacó su teléfono y miró las fotos de él y Elena, cada una con sonrisas felices que ahora parecían tan falsas. La traición en el matrimonio es como un edificio cuidadosamente construido que repentinamente se derrumba. Como ingeniero estructural, Mateo sabía bien que algunos edificios, una vez colapsados, nunca podrían volver a su estado original. A la mañana siguiente, Mateo se levantó muy temprano. Se vistió silenciosamente y fue a la cocina a preparar café. Cuando Elena entró en la cocina, parecía exhausta, evidentemente no había dormido en toda la noche. Buenos días, dijo tentativamente. Mateo solo asintió y le pasó una taza de café. Necesitamos hablar sobre qué hacer a continuación. ¿Has tomado una decisión?
Preguntó Elena con cautela. Todavía no, respondió Mateo honestamente, necesito más información. Quiero saber cómo empezó todo, cuándo comenzó, dónde ocurrió. No ocultes ningún detalle. Elena respiró hondo, se sentó y comenzó a contar la historia de su relación con Reed. Explicó que todo comenzó 6 meses atrás cuando Reed se unió a la empresa. Al principio, eran solo colegas normales, pero a medida que trabajaban juntos en más proyectos, comenzaron a tener más contacto. Reed siempre la elogiaba, haciéndola sentir valorada. Hace 3 meses, durante un viaje de negocios, bebieron demasiado en el bar del hotel y cometieron un error en un momento de impulso. Después, Reed comenzó a perseguirla, y ella, debido a la falta de pasión y atención en su matrimonio, no lo rechazó. Nos veíamos principalmente durante el horario de trabajo, a veces a la hora del almuerzo, a veces fingiendo trabajar hasta tarde, admitió Elena, bajando la cabeza avergonzada. Algunas veces, en su apartamento. Cada detalle era como un cuchillo clavándose en el corazón de Mateo, pero se obligó a mantener la calma y seguir preguntando. ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Hace 3 días, respondió Elena, en una cafetería cerca de la empresa. Le dije que quería terminar nuestra relación, pero él no quiso aceptarlo. Dijo que teníamos una conexión especial, que no deberíamos renunciar a ella por los votos matrimoniales. Así que por eso se mostró tan provocador anoche. Mateo asintió lentamente, me estaba declarando la guerra. Lo siento mucho, Mateo, Elena se disculpó de nuevo, con voz temblorosa. No sabía que iba a hacer eso. Nunca quise hacerte daño. Mateo soltó una risa amarga, no, simplemente no pensaste que lo descubriría. El silencio volvió a envolverlos. ¿Y ahora qué? Finalmente Elena rompió el silencio. Mateo miró su café, como si buscara respuestas allí, necesito tiempo para pensar. No quiero tomar decisiones en un estado de emoción. Entiendo, Elena asintió, ¿qué necesitas que haga? Por ahora, nada, Mateo se puso de pie, hoy iré a trabajar, como de costumbre. Te sugiero que hagas lo mismo. Mantengamos temporalmente un ritmo de vida normal, hasta que lo tenga claro. ¿Y Reed? Preguntó Elena con cuidado. La mirada de Mateo se volvió fría instantáneamente, mantente alejada de él, Elena. Si tienes alguna esperanza de salvar nuestro matrimonio, mantente alejada de él. Elena asintió rápidamente, lo haré, lo prometo. Durante la semana siguiente, la relación entre Mateo y Elena fue fría y distante. Convivían como 2 compañeros de piso corteses, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera provocar conflicto. Mateo iba a trabajar todos los días, concentrándose en el gran centro comercial que estaba supervisando, intentando distraerse con el trabajo. Pero su mente ya no estaba en los planos y cálculos, sino en cómo afrontar esta crisis matrimonial. Una noche, mientras Mateo trabajaba en su estudio, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Tu esposa te contó todo sobre nosotros? ¿Te dijo cuánto lo disfrutaba? ¿R? Mateo apretó el teléfono, con la ira ardiendo en su pecho. Este hombre no solo le había quitado a su esposa, sino que seguía provocándolo. Este mensaje le hizo entender una cosa, Reed no tenía intención de detenerse. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. Quería saber más sobre Reed. Como ingeniero, estaba acostumbrado a recopilar datos, analizar problemas y luego encontrar soluciones. Esta vez no sería diferente. Comenzó a buscar información sobre Reed en Internet, revisando sus cuentas de redes sociales, conociendo su historial, intereses y debilidades. Descubrió que Reed era de Córdoba, un hombre ambicioso que siempre presumía de sus logros y estilo de vida en Instagram. Lo más importante, Mateo descubrió que Reed tenía algunos problemas con la ética profesional. Antes de unirse a Phoenix,
había sido cuestionado por falsificar datos en otra empresa. Aunque no hubo acusaciones formales, muchos ex-colegas no tenían una buena opinión de él. Al mismo tiempo, Mateo también notó cambios en el comportamiento de Elena. Empezó a prestar más atención a la familia, regresando inmediatamente a casa después del trabajo, sin más excusas para llegar tarde. Intentaba cocinar platos que le gustaban a Mateo, proponía ver películas juntos, incluso sugirió pasar un fin de semana fuera, como cuando estaban saliendo. Pero Mateo respondía con frialdad a estos esfuerzos, ya tenía otro plan en mente. Una semana después, Mateo invitó a Elena a cenar en un restaurante tranquilo. Era la primera cita formal desde su crisis matrimonial. Elena parecía nerviosa y expectante, arreglándose cuidadosamente. «Te ves hermosa», dijo Mateo sinceramente, el primer cumplido que le hacía en semanas. El rostro de Elena mostró un destello de sorpresa y esperanza. «Gracias, Mateo». Pidieron comida y vino, y comenzaron a charlar sobre temas seguros, trabajo, clima, noticias recientes. El ambiente se fue relajando gradualmente, hasta que Mateo llevó la conversación hacia su matrimonio. «He estado pensando en nuestra relación durante este tiempo», dijo con calma, «creo que he tomado una decisión». Elena puso nerviosa su copa de vino. «¿Qué decisión?» «No quiero divorciarme», dijo Mateo, viendo cómo se encendía una luz de esperanza en los ojos de Elena. «Al menos no ahora. Creo que cada relación pasa por crisis, y esta es la nuestra». «Oh, Mateo», Elena tomó emocionada sus manos, «lo siento tanto por hacerte pasar por todo esto. Prometo que haré cualquier cosa para compensarte». «Pero tengo condiciones», interrumpió Mateo, con voz firme. «Primero, debes renunciar inmediatamente a tu trabajo en Phoenix». Elena pareció sorprendida. «¿Renunciar? Pero mi carrera». «La elección es tuya, Elena. Si quieres seguir trabajando en esa empresa, significa que verás a Reed todos los días, y no puedo aceptar eso». Elena reflexionó un momento y luego asintió. «Está bien, entiendo. Renunciaré». «Segundo», continuó Mateo, «necesito total transparencia. Tus cuentas de redes sociales, teléfono, correo electrónico, todo. Sé que suena extremo, pero es necesario antes de reconstruir la confianza». Elena asintió de nuevo. «Por supuesto, sin problema. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrar mi determinación». Tercero, y lo más importante, Mateo la miró a los ojos, «necesitamos consejería matrimonial. Ayuda profesional. Nuestros problemas no desaparecerán de la noche a la mañana, necesitamos aprender a reconstruir la confianza en la comunicación». «Estoy completamente de acuerdo», respondió Elena rápidamente, con lágrimas en los ojos. «Mateo, gracias por dar a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Te amo mucho, prometo no decepcionarte de nuevo». Mateo sonrió ligeramente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Eso espero, Elena». Esa noche, al volver a casa, Elena se ofreció voluntariamente a mostrar a Mateo su teléfono y cuentas de redes sociales, demostrando su sinceridad. Mateo revisó sus mensajes de texto, correos electrónicos y redes sociales, y descubrió que efectivamente había bloqueado todos los contactos con Reed. «Mira, he cortado todo contacto con él», dijo Elena, «mañana presentaré mi renuncia». Mateo asintió. «Es un buen comienzo». Sin embargo, cuando Elena fue a ducharse, Mateo se sentó en la cama, con una expresión sombría en su rostro. Sacó su teléfono y envió un mensaje. «Todo sigue el plan». El destinatario era Lucas, un detective privado y ex policía retirado que había contactado hace unos días, y que ahora se especializaba en casos de infidelidad matrimonial. Mateo no confiaba en que el arrepentimiento de Elena fuera genuino, necesitaba más pruebas y garantías, en caso de que ella lo traicionara de nuevo. Al mismo tiempo, también comenzó a elaborar un plan más detallado para enfrentar a Reed.
Como ingeniero estructural, Mateo sabía cómo analizar los puntos débiles de un sistema y utilizarlos para hacer colapsar toda la estructura. Y la carrera profesional y posición social de Reed era precisamente esa estructura que necesitaba colapsar. Mateo encendió su computadora y comenzó a organizar la información que había recopilado sobre Reed. Sabía que la venganza era una ecuación que requería cálculos cuidadosos, y él, precisamente, era un experto en esto. En los días siguientes, Elena cumplió su promesa de renunciar a Phoenix y comenzó a buscar un nuevo puesto. También aceptó la propuesta de consejería matrimonial, y la pareja visitaba semanalmente a la psicóloga Lucía. En la superficie, Mateo parecía estar aceptando y perdonando lentamente, pero en el fondo, su plan de venganza avanzaba metódicamente. El detective privado Lucas trajo más información sobre Reed, incluyendo sus actividades diarias, círculo social y algunos secretos desconocidos. El descubrimiento más valioso fue que Reed estaba participando en un gran proyecto de inversión inmobiliaria comercial, que casualmente necesitaba conocimientos de ingeniería estructural. Esto es una oportunidad enviada por el cielo, dijo Lucas a Mateo en una reunión secreta. Tu experiencia como ingeniero estructural puede ser la excusa perfecta para acercarte a él. Mateo consideró esta información, sí, ciertamente es una oportunidad. Pero necesito más detalles. ¿Quién está a cargo de este proyecto? ¿Quiénes son los inversores? Lucas le entregó un informe detallado, toda la información está aquí. Lo más importante es que Reed ve este proyecto como un punto de inflexión en su carrera. Si tiene éxito, podría ser ascendido, si fracasa. Si fracasa, su carrera profesional sufrirá un duro golpe. Mateo tomó el informe, con un destello frío en sus ojos. Gracias por la información, Lucas. Mientras tanto, Elena parecía estar realmente esforzándose por reparar su matrimonio. Encontró un nuevo trabajo, aunque con un salario menor, pero en un mejor ambiente laboral. Cada día enviaba mensajes a Mateo, diciéndole dónde estaba y con quién estaba. Incluso comenzó a aprender a cocinar, intentando preparar algunos de los platos favoritos de Mateo. No necesitas hacer esto, dijo Mateo una noche, después de que Elena le preparara una abundante cena. No necesito que te conviertas en otra persona. Elena sonrió suavemente, lo sé. Pero quiero que sepas lo importante que eres para mí. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para reparar mi error. Mateo miró sus ojos sinceros y sintió un momento de vacilación. ¿Quizás ella realmente había cambiado? ¿Quizás su matrimonio realmente podía ser reparado? Pero cada vez que este pensamiento surgía, la sonrisa provocadora de Reed y ese mensaje insultante aparecían en su mente, recordándole el aguijón de la traición. No, no podía dejarlos ir tan fácilmente. Al menos, no podía dejar ir a Reed. A través de la introducción de Lucas, Mateo logró contactar con el responsable del proyecto inmobiliario comercial en el que Reed estaba involucrado. Como respetado ingeniero estructural, fácilmente ganó la confianza de la otra parte y fue invitado a unirse al equipo del proyecto, encargado de la evaluación de seguridad estructural. Sorprendentemente, Reed se mostró bastante entusiasta al respecto. Mateo. ¡Qué sorpresa inesperada! Saludó Reed calurosamente en la primera reunión del proyecto, como si nunca hubiera habido ningún conflicto entre ellos. He oído hablar de tu reputación, uno de los mejores ingenieros estructurales de Buenos Aires. Es genial tenerte en el equipo. Mateo mantuvo una sonrisa profesional, gracias. También estoy deseando colaborar. La actitud de Reed desconcertó a Mateo, pero pronto lo entendió. Reed creía que había ganado. Desde su perspectiva, Mateo había renunciado a Elena, y esto solo avivó más el fuego de venganza de Mateo. En las semanas siguientes, Mateo cumplió diligentemente con sus responsabilidades, realizando una evaluación estructural completa del proyecto. Deliberadamente mantuvo una buena relación laboral con Reed,
incluso almorzando juntos ocasionalmente. En la superficie, Mateo era un colega profesional y amistoso, pero en el fondo, estaba buscando una oportunidad. La oportunidad llegó pronto. Al observar cómo trabajaba Reed, Mateo notó que no era completamente incompetente. De hecho, tenía un talento e intuición únicos para el desarrollo de mercado. Sin embargo, estaba demasiado ansioso por tener éxito y a menudo tomaba atajos para alcanzar sus objetivos, lo que se convirtió en su debilidad fatal. Sabes, en esta industria, la paciencia y el detalle son igualmente importantes, le dijo Reed a Mateo durante un almuerzo, con un tono de ansiedad apenas perceptible. Pero a veces necesitamos acelerar el proceso, o las oportunidades se escaparán. Mateo fingió interés. ¿Cómo equilibras estos dos aspectos? Reed tomó un sorbo de vino, con un destello de duda en sus ojos. ¿Honestamente? A veces simplifico algunos procesos. Ajusto parámetros que no son tan importantes. Solo para que el proyecto avance. ¿Qué parámetros específicamente?, preguntó Mateo, con un tono de curiosidad profesional. Reed dudó un momento, pero finalmente decidió compartir con este ingeniero estructural, tal vez buscando algún tipo de validación profesional. Principalmente algunos cálculos de retorno esperado y evaluaciones de riesgo. No es falsificación, solo estimaciones optimistas. Entiendo, asintió Mateo, en el campo de la ingeniería, lo llamamos ajuste del factor de seguridad. Exactamente, Reed levantó su copa sonriendo. Parece que somos más similares de lo que pensábamos, Mateo. Quizás, Mateo sonrió en respuesta, aunque en su interior ya estaba planeando cómo aprovechar esta debilidad fatal de Reed. No necesitaba fabricar evidencia o tender trampas, solo necesitaba exponer el comportamiento de Reed ante las personas adecuadas. Al volver a casa, Mateo encontró a Elena preparando la cena, luciendo relajada y feliz. Esta atmósfera hogareña le dio una sensación de calidez. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Elena con una sonrisa sincera en su rostro. Mateo decidió revelar parte de la verdad. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, de hecho, Reed también está involucrado. La sonrisa de Elena desapareció instantáneamente, dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué? ¿Estás trabajando con Reed? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque solo fue una coincidencia, y solo estamos en el mismo equipo de proyecto, no colaboramos directamente, explicó Mateo con calma. No te preocupes, todo está bajo control. Elena no parecía tranquilizada. Mateo, esto no suena como una buena idea. La historia entre ustedes. Precisamente por nuestra historia, necesito demostrar que he superado eso, interrumpió Mateo con voz firme. Este es un proyecto importante, beneficioso para mi desarrollo profesional. No dejaré que rencillas personales afecten mi trabajo. Elena dudó un momento y luego asintió, entiendo. Pero prométeme que no harás nada impulsivo. Lo prometo, dijo Mateo, aunque ya tenía un plan, todo se hará según las reglas. Esa noche, cuando Elena se durmió, Mateo se sentó en su estudio, examinando cuidadosamente los datos del proyecto proporcionados por Reed. Como esperaba, había claras señales de falsificación en los datos. Como ingeniero que medía con precisión milimétrica, Mateo fácilmente detectó estas inconsistencias. Pero no reveló estos problemas de inmediato, sino que continuó recopilando más evidencia, esperando el momento oportuno. Mientras tanto, el detective privado Lucas trajo otra valiosa información. Reed estaba cortejando a Sofía, la hija del responsable de inversión del proyecto. Este tipo nunca cambia, se burló Lucas, está tratando de obtener ventajas comerciales a través de relaciones personales. Mateo encontró esta noticia muy interesante, esto es realmente fascinante. ¿Sofía le corresponde? Parece que sí, respondió Lucas, es bastante joven, recién graduada de la universidad, y parece atraída por la madurez y confianza de Reed. Mateo sonrió,
Esto podría ser otro punto de entrada que necesitamos. Sigue vigilando este desarrollo, Lucas. En los días siguientes, Mateo comenzó a implementar su plan. Primero, planteó algunas preocupaciones sobre la seguridad estructural en las reuniones del proyecto. Aunque sus palabras eran cautelosas, fueron suficientes para que los inversores comenzaran a prestar atención a los riesgos potenciales. Al mismo tiempo, también demostró hábilmente su experiencia profesional e integridad ante Reed y el director del proyecto, ganándose su confianza. Necesitamos asegurarnos de que cada aspecto de este proyecto sea seguro, enfatizó Mateo en una reunión clave. Como ingeniero, la seguridad es siempre mi principal consideración. El representante de los inversores, Alberto, expresó su aprecio. Eso es precisamente lo que admiramos de ti, Mateo. Tu profesionalidad e integridad son incuestionables. Reed, a un lado, ajustó nerviosamente su corbata. Por supuesto, la seguridad es importante. Pero también debemos considerar la eficiencia y el costo. La seguridad y la eficiencia no son contradictorias, respondió Mateo con calma. De hecho, una estructura bien diseñada puede lograr ambas cosas. Puedo proporcionar algunas sugerencias de ajuste sin aumentar el costo. Alberto estuvo de acuerdo, mientras Reed parecía inquieto. Después de la reunión, Reed llevó a Mateo a un lado. ¿Qué juego estás jugando, Mateo?, preguntó en voz baja, con un tono amenazante. ¿Si estás intentando usar este proyecto contra mí? Solo estoy haciendo mi trabajo, Reed, respondió Mateo con calma. Como ingeniero estructural, garantizar la seguridad es mi responsabilidad. Reed se rió fríamente. No creas que no sé lo que estás pensando. ¿Sigues resentido por lo de Elena? ¿Elena? Mateo fingió confusión. Ah, te refieres a mi exesposa. Eso es agua pasada, Reed. Nos hemos separado. La expresión de Reed cambió. ¿Os habéis divorciado? Todavía no oficialmente, pero estamos separados, mintió Mateo, observando la reacción de Reed. ¿Cómo está ella últimamente? Oí que renunció. Reed pareció no saber cómo responder. Yo, no lo sé. No hemos tenido contacto. De verdad, Mateo arqueó una ceja. Esa es tu pérdida. Aunque parece que ya has encontrado un nuevo interés. Sofía es una chica hermosa, ¿no? El rostro de Reed se volvió cauteloso. ¿Cómo sabes lo de Sofía? Mateo se encogió de hombros. Es un círculo pequeño, Reed. Las noticias viajan rápido. Te deseo suerte. Al irse, Mateo podía sentir la mirada de Reed clavada en su espalda. Sabía que había plantado una semilla de inquietud en la mente del otro. Esto era solo el comienzo. Al volver a casa, Elena lo estaba esperando. Al verlo llegar, su rostro mostró una cálida sonrisa. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó, ayudándole con su abrigo. Algo cansado, pero bien, respondió Mateo, sintiendo un poco de culpa por no contarle su verdadero plan. ¿Y tú? No está mal, respondió Elena, los colegas del nuevo trabajo son muy amables. Por cierto, Lucía llamó para confirmar nuestra cita de asesoramiento para mañana. Bien, asintió Mateo, llegaré puntual. Su asesoramiento matrimonial parecía estar progresando. Con la ayuda de Lucía, comenzaron a restablecer la comunicación, discutiendo problemas pasados y expectativas futuras. En la superficie, Mateo participaba activamente en este proceso, pero en el fondo, su atención seguía centrada en su plan de venganza. En la sesión de asesoramiento del día siguiente, Lucía preguntó a Mateo si había perdonado a Elena. El perdón es un proceso, respondió Mateo con cautela, estoy intentándolo. ¿Hay algo que todavía te preocupe?, preguntó Lucía suavemente. Mateo guardó silencio un momento, y luego confesó, tengo miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de volver a resultar herido.
Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Lo entiendo, Mateo. Realmente siento haberte hecho sentir así. Pero te prometo, he cambiado. Pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Mateo miró su rostro lleno de lágrimas y sintió una mezcla de emociones complejas. Tal vez Elena estaba verdaderamente arrepentida. Pero, ¿y Reed? Ese hombre había entrado tan fácilmente en sus vidas, destruyendo su matrimonio, y luego continuó sin remordimientos, incluso intentando humillarlo. No, Reed tenía que pagar. Guiados por Lucía, discutieron cómo reconstruir la confianza, cómo comunicarse mejor, y cómo manejar posibles problemas futuros. Al finalizar la sesión, Elena parecía llena de esperanza, mientras Mateo estaba más decidido que nunca. Al día siguiente, Mateo recibió un mensaje de texto de Lucas, con una foto adjunta, Reed en una cita íntima con Sofía. Parece que nuestro amigo realmente se está tomando en serio a la hija del jefe del proyecto, escribió Lucas en el mensaje. Mateo sonrió y respondió, sigue vigilando. Esto es exactamente lo que necesitamos. En la siguiente reunión del proyecto, Mateo presentó un informe detallado de evaluación estructural. En el informe, señaló varios problemas críticos de seguridad que, si no se corregían, podrían provocar graves problemas estructurales. Más importante aún, descubrió que la raíz de estos problemas estaba en los errores de datos en la fase de planificación inicial, precisamente la parte de la que Reed era responsable. Estos problemas son muy graves, explicó Mateo en la reunión, si no se corrigen, podrían hacer que toda la estructura sea inestable, incluso poniendo en peligro a los futuros usuarios. Los representantes de los inversores expresaron su preocupación, y Alberto preguntó directamente a Reed. ¿Qué pasa con estos datos? ¿No me aseguraste que todas las evaluaciones preliminares eran precisas? Reed parecía furioso y nervioso, debe haber algún tipo de malentendido. Mi equipo realizó una verificación exhaustiva. Los datos no mienten, Reed, dijo Mateo con calma, luego se volvió hacia Alberto. Ya he preparado un plan de corrección que puede resolver estos problemas, aunque aumentará algo el costo y el tiempo, definitivamente vale la pena. Alberto lo consideró un momento y luego asintió, la seguridad siempre es lo primero. Mateo, me gustaría que te hicieras cargo completamente de la parte de evaluación estructural del proyecto. Después de la reunión, Reed encontró a Mateo furioso, maldito. Lo hiciste a propósito. Mateo mantuvo la calma, solo estoy haciendo mi trabajo, Reed. Encontrar problemas, proponer soluciones. Esa es la responsabilidad de un ingeniero. ¿Sabes cuánto daño hará esto a mi reputación?, gruñó Reed en voz baja. Tanto como el daño que causaste a mi matrimonio, respondió Mateo, su voz seguía tranquila, pero la frialdad en sus ojos hizo que Reed retrocediera un paso. Pero no te preocupes, mi plan de corrección permitirá que el proyecto continúe, tu reputación quizás solo sufra un impacto menor. Reed apretó los puños, parecía querer golpearlo, pero finalmente se contuvo, te arrepentirás de esto, Mateo. No lo creo, respondió Mateo con calma, por cierto, Sofía es una chica encantadora. ¿Su padre sabe de vuestra relación? El rostro de Reed palideció al instante, ¿tú? Solo tenía curiosidad, sonrió Mateo mientras se alejaba, dejando a Reed de pie, con una expresión de conmoción y miedo. Mateo sabía que el primer paso había tenido éxito. La reputación profesional de Reed había sufrido un golpe, y él comenzaba a darse cuenta de que Mateo sabía mucho más de lo que imaginaba. Pero esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, Mateo continuó ejecutando su plan. Utilizó su experiencia profesional e integridad para ganarse gradualmente la confianza completa del equipo del proyecto y los inversores. Al mismo tiempo, hábilmente expuso más problemas y errores de Reed. Necesitamos reevaluar todo el soporte estructural del lado sur, propuso Mateo en una reunión clave.
Según los datos más recientes, el plan original puede no cumplir con los requisitos de carga. Esta propuesta desencadenó una serie de investigaciones, que finalmente revelaron que muchos de los datos proporcionados por Reed al principio tenían problemas. Peor aún, había evidencia de que estos errores no eran involuntarios, sino para reducir las estimaciones de costos y hacer que el proyecto pareciera más atractivo. Esto es simplemente inaceptable, dijo Alberto a Mateo en una reunión privada. Si no fuera por tu profesionalidad y honestidad, podríamos haber enfrentado consecuencias desastrosas. Mateo asintió humildemente, solo hice lo que debía hacer. La integridad es muy importante en nuestro campo. Estoy completamente de acuerdo, dijo Alberto gravemente, por eso voy a reconsiderar el papel de Reed en el proyecto. ¿Crees que lo hizo deliberadamente? Mateo respondió con cautela, no puedo estar seguro. Pero tantos errores en la misma dirección, ciertamente despiertan sospechas. Alberto reflexionó un momento, investigaré este asunto. Gracias por tu sinceridad, Mateo. Esa misma noche, Lucas envió nuevas fotos, Reed besando apasionadamente a Sofía, en un restaurante de lujo justo al lado de la empresa de su padre. Parece que su relación ha avanzado, decía el mensaje de Lucas, y no parecen preocuparse por quien los vea. Mateo lo pensó un momento, luego respondió, envía las fotos anónimamente a Alberto. El momento ha llegado. 3 días después, el grupo del proyecto recibió una noticia impactante: Reed había sido suspendido, pendiente de una investigación interna. El motivo era la presunta falsificación de datos y el uso de relaciones personales para obtener ventajas profesionales. Alberto no dio detalles específicos, pero dentro del grupo del proyecto todos especulaban que se había descubierto la relación de Reed con Sofía. Mateo guardó silencio al respecto, centrándose en su trabajo. Pero sabía que la primera fase de su venganza estaba completa. La carrera de Reed había sufrido un golpe fatal, y su reputación en la industria sería difícil de recuperar. Al volver a casa, Elena notó que Mateo parecía de mejor humor que de costumbre. ¿Ha ocurrido algo bueno?, preguntó con curiosidad. Mateo simplemente sonrió, el proyecto avanza bien. Hemos resuelto algunos problemas importantes. Elena parecía contenta, eso es genial. Estoy orgullosa de ti, Mateo. Viendo la sonrisa sincera de Elena, Mateo sintió un momento de duda. ¿Tal vez debería contarle la verdad? Pero no, aún no era el momento. Su plan de venganza solo estaba a medio completar. Al día siguiente, Mateo recibió un mensaje de Reed. Has arruinado mi carrera. Esto no ha terminado. Mateo no respondió, pero sabía que Reed tenía razón, esto ciertamente no había terminado. La fase final de la venganza estaba a punto de comenzar. En los días siguientes, la situación de Reed empeoró rápidamente. La investigación interna confirmó las acusaciones de falsificación de datos, fue despedido oficialmente, y la noticia se extendió rápidamente por la industria. Peor aún, Alberto descubrió la relación de Reed con su hija y se enfureció. No solo eliminó a Reed del proyecto, sino que se aseguró de que no pudiera encontrar trabajo en ninguna importante empresa de construcción o inmobiliaria en Buenos Aires. Mientras tanto, la relación de Reed con Sofía también llegó a su fin. Cuando Sofía supo que Reed la había utilizado para acercarse al proyecto de su padre, se sintió traicionada y utilizada, y terminó inmediatamente la relación. El mundo de Reed se estaba derrumbando, y parecía convencido de que todo era obra de Mateo. Comenzó a enviar frecuentes mensajes amenazantes, a veces incluso llamando en la madrugada, pero Mateo siempre mantuvo la calma, nunca respondiendo a estas provocaciones. Este Reed debe estar loco, dijo Elena preocupada una noche, cuando Reed llamó por tercera vez. Quizás deberíamos llamar a la policía. Mateo negó con la cabeza, no hay necesidad de preocuparse. Solo está desahogándose. Pronto se detendrá.
Pero el comportamiento de Reed se volvió cada vez más inestable. Un día, cuando Mateo salía de su oficina, encontró a Reed esperándolo en el estacionamiento, visiblemente borracho. «Me has quitado todo», Reed se tambaleó hacia Mateo, sus ojos llenos de odio, «mi trabajo, mi relación, mi futuro». Mateo mantuvo la calma, «Tú tomaste tus propias decisiones, Reed. Ahora solo estás enfrentando las consecuencias de esas decisiones». «¿Decisiones?», Reed soltó una risa amarga, «como cuando Elena me eligió a mí en lugar de a ti». «Eso también fue una decisión, ¿verdad?». «Sí, eso también fue una decisión», respondió Mateo con calma, «y ahora ella ha elegido volver conmigo». «Así es la vida, Reed. A veces ganas, a veces pierdes». El rostro de Reed se retorció de ira. «¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que has ganado?». «No he venido aquí a discutir sobre ganar o perder, Reed», dijo Mateo, comenzando a caminar hacia su coche. «Si quieres hablar, hazlo cuando estés sobrio». Justo cuando Mateo se daba la vuelta, Reed repentinamente se abalanzó sobre él, intentando golpearlo. Pero debido a su estado de embriaguez, sus movimientos eran lentos y descoordinados. Mateo esquivó fácilmente el ataque, y luego con un rápido contraataque inmovilizó a Reed en el suelo. «No empeores las cosas, Reed», Mateo miró hacia abajo al Reed en el suelo, su voz calmada pero firme, «ve a casa». Reed se levantó con dificultad, retrocediendo tambaleante unos pasos. «Esto no ha terminado, Mateo. Te lo prometo, esto no ha terminado». Viendo a Reed alejarse, Mateo sintió una punzada de inquietud. El comportamiento de Reed se estaba volviendo cada vez más impredecible, lo que podría poner en peligro a él y a Elena. Quizás era hora de terminar con todo esto. Al volver a casa, Mateo decidió no contarle a Elena sobre este encuentro. Ya estaba suficientemente preocupada, no había necesidad de aumentar su carga. Pero sí contactó con Lucas, pidiendo reforzar la vigilancia sobre Reed. «Me preocupa que pueda hacer algo extremo», le dijo Mateo a Lucas, «parece cada vez más desesperado». «Entendido», respondió Lucas, «asignaré personal para vigilar sus movimientos las 24 horas». Justo cuando Mateo se preparaba para terminar este juego de venganza, una llamada inesperada cambió todo. «Mateo», una voz femenina desconocida al otro lado del teléfono. «Sí, soy yo». «¿Con quién hablo?». «Soy Sofía, la hija de Alberto», su voz sonaba algo tensa. «¿Podemos reunirnos para hablar?». «¿Sobre Reed?». Mateo dudó un momento, pero luego estuvo de acuerdo. «Por supuesto, ¿cuándo te viene bien?». Acordaron verse en una cafetería tranquila. Cuando Mateo llegó, Sofía ya estaba allí esperándolo. Se veía muy joven y hermosa, pero la preocupación en sus ojos la hacía parecer cansada. «Gracias por aceptar verme», dijo Sofía directamente, «supongo que conoces mi relación con Reed». Mateo asintió, «He oído algo». «Reed me dijo que todo es parte de tu conspiración». Sofía miró directamente a los ojos de Mateo. «Dijo que deliberadamente arruinaste su carrera, destruiste nuestra relación, solo porque él tuvo una aventura con tu esposa». «¿Es cierto?». Mateo guardó silencio un momento, considerando cómo responder a esta pregunta directa. «Parcialmente cierto», finalmente respondió con honestidad, «Reed efectivamente tuvo una aventura con mi esposa. Pero no arruiné deliberadamente su carrera. Su falsificación de datos en el proyecto era real, fue su propia elección y error». Sofía parecía estar evaluando la sinceridad de Mateo. «Creo la parte de la falsificación de datos. Reed siempre gusta de tomar atajos». «¿Pero niegas que interviniste en nuestra relación?». «Esa parte», Mateo dudó un momento, «efectivamente hice que alguien tomara fotos de vosotros juntos, y me aseguré de que llegaran a manos de tu padre. Eso fue algo poco honorable por mi parte, lo admito. Pero no obligué a Reed a salir contigo, esa fue su propia elección».
La expresión de Sofía se volvió compleja. Sé que Reed se acercó a mí en parte por el proyecto de mi padre. Pero aún así esperaba que hubiera algo de sentimiento genuino. Quizás lo había, quizás no, dijo Mateo suavemente, pero sea como sea, mereces algo mejor, Sofía. Alguien que no te utilice. Sofía suspiró, tal vez. Pero esa no es la principal razón por la que quería verte. Reed se ha vuelto extraño últimamente, peligroso. Ha estado hablando de vengarse de ti, de hacerte pagar. Me preocupa que pueda hacer algo extremo. La expresión de Mateo se volvió seria. ¿Dijo algo específico? No tiene un plan concreto, pero mencionó a tu esposa, dijo que era tu mayor debilidad. Sofía parecía realmente preocupada. Creo que deberías saberlo. Gracias por contarme esto, Sofía, dijo Mateo agradecido, tomaré medidas para proteger nuestra seguridad. Después de despedirse de Sofía, Mateo contactó inmediatamente con Lucas, contándole que Reed podría actuar contra Elena. Organizaré personal para proteger su seguridad, prometió Lucas, donde quiera que vaya. Mateo también consideró la posibilidad de llamar a la policía, pero sin amenazas concretas o evidencia, poco podían hacer. Decidió reforzar primero sus propias medidas de precaución, mientras vigilaba de cerca los movimientos de Reed. Al volver a casa, encontró a Elena preparando la cena en la cocina, tarareando alegremente. Verla tan relajada y feliz le provocó una punzada de culpa. Su plan de venganza la había puesto en peligro potencial. Elena, dijo seriamente, necesitamos hablar. Sobre Reed. Elena inmediatamente se puso alerta. ¿Qué ha pasado? Mateo le contó sobre su conversación con Sofía, omitiendo por supuesto la parte de su venganza activa contra Reed, diciendo solo que Reed les guardaba rencor por su despido. Podría intentar hacerte daño, como forma de vengarse de mí, explicó Mateo, con preocupación en su voz. Ya he organizado personal para protegerte, pero espero que seas especialmente cuidadosa en los próximos días. Elena palideció. ¿Crees que realmente hará algo extremo? No estoy seguro, pero no quiero arriesgarme. Mateo tomó sus manos. Prométeme que no saldrás sola, especialmente por la noche. Si ves algo o a alguien sospechoso, llámame inmediatamente. Elena asintió, con miedo en sus ojos. Lo haré. Lo prometo. Justo cuando Mateo pensaba que había tomado suficientes precauciones, Reed apareció de nuevo fuera de su oficina. Esta vez, se veía mucho más calmado, incluso vestía un traje elegante. Necesitamos hablar, dijo Reed, con voz tranquila, en privado. Con cautela, Mateo aceptó, pero eligió un lugar público, la cafetería debajo de su edificio de oficinas. Entonces, una vez sentados, Mateo preguntó directamente, ¿de qué quieres hablar? Reed respiró hondo. Primero, quiero disculparme por lo del estacionamiento. Había bebido demasiado, me comporté mal. Mateo arqueó una ceja, sorprendido por este comienzo. Acepto tus disculpas. ¿Qué más? Sé que fuiste tú quien arruinó mi carrera. Reed miró directamente a los ojos de Mateo. No lo niegues. Esos problemas del proyecto, casualmente, descubiertos, esas fotos, casualmente, enviadas a Alberto. Todo es demasiada coincidencia. Mateo no lo negó, solo preguntó con calma, si es así, ¿por qué lo habría hecho? ¿Has pensado en eso? Por Elena, respondió Reed inmediatamente, por nuestra relación. Parcialmente correcto, asintió Mateo, pero no completamente. El problema no era que tuvieras una relación con Elena. El problema era que me humillaste públicamente en la fiesta de la empresa de mi esposa, alardeando de vuestra relación. Tienes la capacidad de conquistar a la esposa de otro, pero te falta la dignidad y el límite que debe tener un hombre. Llevaste una relación privada a un foro público, quisiste avergonzarme, humillarme. Eso es lo que no pude tolerar.
Reed guardó silencio un momento, pareciendo digerir estas palabras. Así que planeaste todo esto no solo porque me acosté con tu esposa, sino porque te hice quedar mal delante de tus colegas? No, todo esto es consecuencia de tus decisiones, respondió Mateo con calma. Elegiste la traición, el engaño y la humillación. Ahora estás enfrentando las consecuencias de esas elecciones. Reed guardó silencio un momento, luego mostró una extraña sonrisa. ¿Sabes qué, Mateo? Empiezo a entenderte. No eres de los que gritan y explotan en el momento. Eres de los que planean meticulosamente, ejecutan lentamente. Eso te hace más peligroso. Solo soy alguien que protege a sí mismo y a su familia, respondió Mateo con calma. ¿De verdad? La sonrisa de Reed se ensanchó. ¿Entonces Elena sabe todo lo que me has hecho? ¿Sabe cómo manipulaste los hechos, cómo me tendiste trampas? ¿Sabe que contrataste a un detective privado para seguirme, para fotografiarme con Sofía? La expresión de Mateo cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó la calma. Esos detalles no son importantes. Oh, creo que son muy importantes. Los ojos de Reed brillaban con triunfo. Elena piensa que eres el buen marido que la ha perdonado, que está esforzándose por reparar el matrimonio. Pero en realidad, todo el tiempo has estado planeando venganza. Me pregunto, ¿qué pensará si descubre la verdad? La amenaza era clara. Reed planeaba contarle todo a Elena. ¿Qué quieres, Reed?, preguntó Mateo directamente. Es simple. Reed se acercó un poco. Espero que uses tus contactos e influencia para ayudarme a recuperar mi reputación. Encontrarme un nuevo trabajo, preferiblemente en otra ciudad. Una vez que vuelva a establecerme, desapareceré para siempre de vuestras vidas. Mateo lo pensó un momento, luego negó con la cabeza. No. Tu comportamiento te ha llevado a tu situación actual. No te ayudaré a evadir la responsabilidad. La expresión de Reed se endureció. ¿Entonces estás preparado para enfrentar las consecuencias cuando Elena sepa la verdad? ¿Te perdonará por tu engaño y manipulación? Después de que finalmente ha reconstruido su confianza en ti. Mateo no respondió inmediatamente. Reed tenía razón. Si Elena supiera que había estado planeando venganza todo el tiempo, podría destruir su matrimonio nuevamente. Pero también sabía que ceder a las exigencias de Reed solo traería más problemas. Lo pensaré, dijo finalmente Mateo, dame algo de tiempo. Tienes 3 días. Reed se puso de pie. Después, si no hay buenas noticias, iré a ver a Elena y le contaré toda la verdad. Tras la partida de Reed, Mateo contactó inmediatamente con Lucas, contándole los nuevos acontecimientos. Este bastardo te está chantajeando, dijo Lucas furioso, deberíamos llamar a la policía. No serviría de nada. Mateo negó con la cabeza, no hay un acto claro de chantaje, solo amenaza con contarle la verdad a mi esposa. Eso ni siquiera es un crimen. ¿Entonces qué piensas hacer?, preguntó Lucas. Mateo reflexionó un momento. Creo que no tengo más remedio que adelantarme a él. Esa noche, al volver a casa, Mateo encontró a Elena esperándolo en la sala, con una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, con un mal presentimiento. Reed vino a verme hoy, dijo Elena directamente, con voz algo temblorosa, cuando salía del trabajo. Dijo que tenía algo importante que contarme, sobre ti. El corazón de Mateo se hundió. ¿Qué te dijo? Nada, respondió Elena, me negué a escucharlo. Le dije que, sea lo que sea que quisiera decir, debería hablarlo directamente contigo. Luego me fui. Hizo una pausa, con preguntas en sus ojos. Mateo, ¿qué está pasando? Reed dice que me has estado engañando, que nunca me has perdonado realmente. ¿Es cierto? Frente a la pregunta directa de Elena, Mateo supo que era hora de enfrentar la verdad. Sentémonos para hablar, dijo suavemente, señalando el sofá.
podría ser una conversación larga. Cuando se sentaron, Mateo respiró hondo y comenzó a contar toda la historia. Desde cómo contrató a Lucas para investigar a Reed tras la crisis matrimonial, hasta cómo utilizó su experiencia profesional y contactos para destruir gradualmente la carrera y reputación de Reed. Admitió que había estado planeando venganza todo el tiempo, incluso mientras aparentemente aceptaba reparar su matrimonio. Así que sí, en cierto modo Reed tiene razón, finalmente admitió Mateo, te engañé. En la superficie acepté la consejería, me esforcé por reparar nuestra relación, pero en realidad, todo el tiempo estuve planeando cómo vengarme de él. Elena escuchó en silencio, con lágrimas brillando bajo la luz. ¿Y qué hay de mí? ¿Tu perdón también era falso? Mateo lo pensó un momento, y luego respondió honestamente, al principio, sí. Inicialmente solo quería obtener más información, conocer los detalles de vuestra relación, preparar mi plan de venganza. Pero con el tiempo, viendo tu esfuerzo y cambio, comencé a creer lentamente que podría haber esperanza para nosotros. ¿Y ahora? Preguntó Elena suavemente, ¿me has perdonado? Creo que sí, respondió Mateo, con sinceridad en su voz, estos meses, viendo todo lo que has hecho por nuestra relación, he empezado a enamorarme de ti de nuevo. El plan de venganza pasó a segundo plano, proteger nuestra relación reconstruida se convirtió en lo primordial. Elena guardó silencio largo tiempo, procesando esta información. Finalmente, levantó la cabeza, con una mezcla de emociones complejas en sus ojos. No sé qué decir, Mateo. Por un lado, entiendo tu ira y deseo de venganza contra Reed. Ciertamente te lastimó, te humilló. Pero por otro lado, me mentiste, manipulaste la situación, incluso no fuiste completamente honesto en la consejería matrimonial. Esto hace que me sea difícil volver a confiar en ti. Lo sé, Mateo bajó la cabeza, lo siento. Debería haber sido más honesto, especialmente cuando estábamos intentando reconstruir la confianza. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Elena, poniéndose de pie, me quedaré en casa de mi hermana unos días. Entiendo, asintió Mateo, con dolor y arrepentimiento en su corazón, pero por favor recuerda, sea lo que sea que diga Reed, mis sentimientos por ti son reales. Estos meses, mi amor por ti ha renacido. Elena solo asintió, luego fue al dormitorio y comenzó a hacer las maletas. Mateo se quedó sentado, sintiendo que todo se derrumbaba. Su plan de venganza había tenido éxito, pero el precio podría ser perder a su esposa nuevamente. Después de que Elena se marchara, Mateo se sumió en un profundo remordimiento y reflexión. Comenzó a cuestionar sus motivos y acciones. ¿La venganza realmente le había traído satisfacción? ¿O solo había empeorado las cosas? Al día siguiente, de camino al trabajo recibió un mensaje de Reed. Parece que tu esposa ya conoce la verdad. ¿Cómo te sientes, Mateo? Mateo no respondió. Estaba cansado de esta lucha interminable. Todo esto tenía que terminar. Después del trabajo, Mateo fue directamente al apartamento donde vivía Reed. Necesitaba resolver este problema cara a cara, de una vez por todas. Cuando Reed abrió la puerta y vio a Mateo allí, mostró una sonrisa triunfante. ¿Vienes a negociar? ¿O a suplicar? Ninguna de las dos, respondió Mateo con calma, he venido para decirte que todo esto termina aquí. Has conseguido lo que querías, Elena me ha dejado. Ambos hemos perdido. Es hora de terminar esta lucha sin sentido. Reed sonrió y dejó entrar a Mateo. ¿Una copa? No es necesario, rechazó Mateo, no me quedaré mucho tiempo. Reed se sirvió un whisky, luego se volvió hacia Mateo. Entonces, ¿Elena realmente te ha dejado? Necesita tiempo para pensar, respondió Mateo, después de saber que he estado planeando venganza todo este tiempo. Supongo que no esperaba que su tranquilo y racional marido tuviera un lado tan oscuro. El tono de Reed era burlón.
Qué irónico. Tuviste éxito vengándote de mí, pero perdiste el matrimonio que querías proteger. Quizás, admitió Mateo, pero por eso estoy aquí. Ambos hemos cometido errores, Reed. Tú traicionaste la ética profesional, yo elegí la venganza en lugar del perdón. Ahora ambos hemos pagado el precio. Es hora de dejar de hacernos daño mutuamente. Reed miró su copa, pensativo durante un momento. ¿Sabes qué, Mateo? Al principio realmente solo quería acostarme con Elena. Un desafío, una conquista. Pero luego, realmente me enamoré de ella. Entonces, ¿por qué me humillaste en la fiesta?, preguntó Mateo. Si realmente la amabas, ¿por qué arriesgarte a lastimarla? Reed soltó una risa amarga. Celos, supongo. Verte con ella, saber que sin importar qué relación tuviéramos, ella siempre elegía volver a casa contigo. Quería que sintieras mi dolor. Mateo asintió, entendiendo en cierto modo los sentimientos de Reed. Ambos dejamos que las emociones nos controlaran. Pero ahora, necesitamos mirar hacia adelante. No te ayudaré a recuperar tu carrera, esa es tu responsabilidad. Pero tampoco tomaré más acciones para dañarte. Reed lo consideró un momento, luego asintió. Trato justo. Yo tampoco intentaré hacerte daño a ti o a Elena. Este juego ya no tiene ganadores. Ambos llegaron a un extraño consenso, basado en un entendimiento de fracaso mutuo. Cuando Mateo estaba por irse, Reed lo llamó. Si pudieras volver a hacerlo, ¿qué harías?, preguntó. Mateo se detuvo, lo pensó un momento. Elegiría perdonar, no vengarme. La venganza solo trae más dolor, merezca el otro o no. Al salir del apartamento de Reed, Mateo sintió una extraña paz. Aunque quizás había perdido a Elena, finalmente había apagado ese fuego de venganza que ardía en su interior. En los días siguientes, Mateo no contactó con Elena, dándole el espacio y tiempo que necesitaba. Se concentró en el trabajo, mientras reflexionaba sobre sus acciones y decisiones. Se dio cuenta de que, aunque Reed ciertamente lo había lastimado, el camino de venganza que eligió también lo había lastimado a él y a Elena. Una semana después, Mateo recibió un mensaje de Elena, pidiendo encontrarse para hablar. Acordaron verse en el restaurante de su primera cita, una elección que dio a Mateo un rayo de esperanza. Cuando llegó, Elena ya estaba allí esperándolo. Se veía cansada pero tranquila, como si también hubiera pasado por una profunda reflexión. Gracias por venir a verme, dijo Mateo después de sentarse. Elena asintió. He estado pensando mucho en nuestra relación, y en todo lo que ha pasado. Yo también, dijo Mateo honestamente, me arrepiento de mis acciones, Elena. Debería haber sido más sincero, especialmente cuando estábamos intentando reconstruir la confianza. Sí, deberías, concordó Elena, pero también entiendo por qué actuaste así. El dolor de la traición, la ira de ser humillado públicamente. No puedo decir que en tu lugar, no habría tomado las mismas decisiones. Mateo sintió un rayo de esperanza. Entonces, ¿crees que todavía tenemos una oportunidad? Elena respiró hondo. No lo sé, Mateo. Ambos hemos cometido graves errores. Yo te traicioné, tú me engañaste. Reconstruir la confianza es casi imposible. Mateo guardó silencio un momento, mirando directamente a los ojos de Elena. Creo que ambos conocemos la respuesta. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Así que esto es el final. La voz de Elena tembló, con lágrimas en sus ojos. Sí, el tono de Mateo era tranquilo pero firme. Pensé que vengarme de Reed me traería satisfacción, pero me equivoqué. Lo que realmente me ha liberado es aceptar que nuestro matrimonio ya no puede salvarse. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Lo siento mucho, Mateo. Por todo lo que he hecho. Lo sé, Mateo asintió.
Pero a veces las disculpas no son suficientes para reparar lo que ya está roto. Continuaron hablando, discutiendo los detalles prácticos del divorcio. El proceso fue civilizado y racional, tal como habían sido cuando se amaban. Sin gritos histéricos, sin acusaciones maliciosas, solo dos adultos respetando una relación que había terminado. Al salir del restaurante, Elena preguntó, ¿cómo está Reed? ¿Ha terminado la lucha entre vosotros? Para mí ha terminado, respondió Mateo, la venganza se ha completado, pero no me ha traído la satisfacción que esperaba. Un mes después, Mateo recibió un email inesperado de Reed, breve. Mateo, he aceptado un puesto en una empresa en Córdoba. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Reed. Mateo cerró el email sin responder. El pasado era pasado, no había necesidad de más contacto. Con los trámites de divorcio en marcha, Mateo decidió que era hora de comenzar una nueva vida. Aceptó una invitación para un gran proyecto de infraestructura en Mendoza, lo que significaba dejar Buenos Aires, dejar atrás esos dolorosos recuerdos. La última noche antes de mudarse, Lucas lo invitó a tomar una copa. ¿Así que esto es el final?, preguntó Lucas, llenando ambos vasos de whisky. Sí, confirmó Mateo, el divorcio de Elena y yo quedará finalizado la próxima semana. ¿Te arrepientes? ¿Sobre la venganza? Mateo lo pensó un momento, no. No me arrepiento de hacer que Reed pagara. Se lo merecía. Pero sí me arrepiento de no haber terminado este matrimonio antes. A veces, la mejor venganza es seguir adelante, vivir mejor. Lucas levantó su copa, por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, respondió Mateo, con un tintineo de copas. Un año después, Mateo ya había establecido una nueva vida en Mendoza. Su carrera iba viento en popa, el gran proyecto que dirigía había ganado un premio nacional de ingeniería. En una reunión de la Asociación de Arquitectos, conoció a Camila, una diseñadora de paisajes. Compartían intereses profesionales y conversaron agradablemente. ¿Te apetece tomar algo?, preguntó Camila al final de la reunión. Mateo dudó un momento, luego sonrió y respondió, ¿por qué no? No sabía a dónde llevaría esto, pero sabía que había dejado atrás las sombras del pasado. Las cicatrices de la traición siempre estarían ahí, pero ya no dominaban su vida y decisiones. Eligió no perdonar, pero también eligió no quedar atrapado por el odio. Con las montañas de Mendoza como telón de fondo, Mateo entendió una verdad. A veces, la elección más poderosa no es perdonar las heridas pasadas, sino aceptar su existencia, y luego avanzar sin mirar atrás. Aquellos que intentan lastimarte eventualmente se convierten en peldaños para tu crecimiento. Y la verdadera victoria está en vivir la vida que deseas, sin seguir atrapado en sus sombras. Gracias por escuchar esta emotiva historia. Nos encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo está viendo este vídeo ahora mismo? ¿Qué hora es allí? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios. Sea buenos días, buenas tardes o buenas noches, les deseamos un maravilloso día. Si esta historia les ha conmovido, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante. Esperamos vernos en otra historia.